Seguimos con la introducción a C# en Unity y lo que vamos a ver son una serie de atributos de Unity que nos permiten modificar el comportamiento y la apariencia de los scripts en el inspector. Algunos de ellos ya los hemos utilizado, como por ejemplo el Serialize Field o el Range, pero tenemos muchos otros. Entonces, como digo, lo que haremos es ver aquellos atributos que nos van a resultar muy útiles a la hora de modificar la apariencia del script en el inspector. Bien, tal y como hemos mencionado en la introducción, Unity, para mejorar la organización y la legibilidad de los scripts en el inspector, nos ofrece una serie de atributos, los cuales nos van a permitir desde dividir los datos en secciones hasta agregar títulos, subtítulos, tooltips, etc. En primer lugar tendríamos el header, que permite agregar un título sobre un grupo de variables. Luego tendríamos el space, el cual añade un espacio vertical en el inspector de Unity para separarlo en secciones. Otro atributo sería el tooltip, el cual muestra un texto de ayuda cuando el cursor se sitúa sobre un elemento en el inspector. Entonces, si por ejemplo tenemos un entero llamado cantidad y le incluimos justo arriba un tooltip con una descripción, nos mostraría una descripción de a qué se refiere con esa cantidad. A continuación tendríamos el Serialize Field, el cual ya lo hemos utilizado muchas veces. Este atributo nos sirve para serializar un campo privado y que se pueda mostrar en el inspector. Entonces, aunque ese atributo sea private, sea privado, si le ponemos el Serialize Field, seremos capaces de editar su valor desde el inspector. Y luego tendríamos el caso contrario, Hide in Inspector. Este atributo lo incluiremos si tenemos un campo público en el script, pero no queremos que se vea en el inspector. Luego tendríamos el range, el cual se utiliza para limitar un valor numérico entre un rango específico. Esto nos proporciona un slider para que podamos establecer el valor entre ese rango. Y más abajo tendríamos text area, el cual permite convertir una variable de tipo string en un área de texto en el inspector. Esto lo podríamos utilizar siempre y cuando tengamos una string donde vayamos a incluir mucho texto. Entonces, para poder visualizarlo de forma adecuada, deberíamos utilizar este atributo. A continuación, tendríamos el Require Component, para indicar que un componente es necesario para el correcto funcionamiento de ese script, de ese componente. Entonces, Unity nos asegurará que el componente requerido está presente y si no lo hubiéramos incluido, lo agregará automáticamente. A continuación tendríamos el min, que nos permite especificar un valor mínimo para una propiedad pública. Si, por ejemplo, tuviéramos un atributo público que no queremos que sea negativo, podríamos poner el min a 0 y de ese modo, desde el inspector, no podríamos poner ningún valor negativo. Luego tendríamos context menu. Este atributo me sirve para agregar una función del script al menú contextual del componente en el inspector. Esto nos permite ejecutar directamente el método desde el propio inspector. Para acceder a estos métodos deberemos hacer clic en los 3 puntos que hay justo arriba a la derecha de ese componente en particular. Luego veremos un ejemplo de ello. A continuación tendríamos el context menu item, que es similar al context menu, pero se aplica sobre una propiedad, permitiendo agregar opciones a esa propiedad también a través de métodos. Mientras que en el caso anterior lo agregábamos directamente al componente, al script, aquí podemos asociarlo directamente a una propiedad, ya sea un entero, una string o lo que sea. También luego veremos un ejemplo de ello. Y finalmente tendríamos Selection Base, el cual lo utilizaremos sobre un GameObject para asegurarnos que cuando se seleccionen sus hijos en la escena, el objeto con este atributo se ha seleccionado en su lugar. Si por ejemplo tuviéramos un GameObject padre, el cual tiene dentro 5 GameObjects hijos que se corresponden con 5 cubos, si el GameObject padre tuviera este atributo, lo que sucedería es que cuando desde la escena seleccionemos alguno de los hijos, se seleccionaría directamente el GameObject padre con todos sus hijos. Esto es muy útil cuando trabajamos con objetos complejos que estén compuestos por muchos objetos. Entonces es una forma sencilla de seleccionarlos por grupos desde la vista de escena.
Y ahora lo mejor que podríamos hacer para que entendáis todo esto perfectamente es ver un ejemplo en Unity aplicando cada uno de estos atributos. Y para ello he creado la siguiente escena en Unity, a la cual he llamado ejemplos inspector, y he incluido la cámara y la luz que van por defecto, luego un suelo y finalmente un GameObject llamado cruz cubos. Este cruz cubos únicamente tiene el transform y luego tiene 5 hijos. Cada uno de estos hijos es un cubo. El cubo 1 es el cubo del centro, el 2 el de la izquierda, el 3 el de la derecha, el 4 el de abajo y el 5 el de arriba. Entonces ahora lo que voy a hacer es añadirle un script a cruz cubos. A este script le he llamado ejemplo atributos inspector. Y si os fijáis, cuando lo incluyo, automáticamente me incluye otro script llamado cruz cubos que tengo arriba. Esto lo hace porque el script ejemplo atributos inspector tiene el atributo require component, requiriendo que siempre y cuando incluya el componente ejemplo atributos inspector, deberá estar también el componente cruz cubos. Entonces, como no tenía ese componente, no tenía ese script, me lo añade automáticamente. Esto lo podría hacer con un script o con cualquier componente predefinido de Unity, como puede ser un collider, un rigid body, un text o lo que sea. En definitiva, lo que requiere es un componente. Y si ahora vamos a ejemplo atributos inspector, podremos ver que antes del class le estamos indicando el require component con el type of cruz cubos. Entonces yo ahora, por ejemplo, podría incluirle otro componente, un box collider. Entonces si ahora guardamos y volvemos a Unity, ahora al intentar agregar de nuevo el script ejemplo atributos inspector, me añade tanto el componente cruz cubos como el componente box collider, ya que no tenía ninguno de esos dos componentes. Y de hecho, ahora si lo intento borrar, el box collider, remove component, no me deja, indicando que no puede borrar el componente box collider porque ejemplo atributos inspector depende de él. Entonces, si quisiera poder borrarlo, primero debería eliminar esta línea del script, guardarlo y ahora sí ya borrar el componente. Y bien, con ello tendríamos un primer ejemplo de atributo que podríamos utilizar. A continuación he añadido un header y un tooltip. Este header se corresponde con el siguiente título, configuración de la cruz. Como podéis ver, tengo un texto en negrita y que realmente no se asocia con ningún atributo. Simplemente es informativo. Y a continuación tengo velocidad máxima rotación, que en principio está a 100. Y si hago clic encima del nombre, me aparece cantidad máxima de cubos. Eso realmente es el tooltip que he añadido al script justo arriba de la declaración de velocidad máxima rotación. En principio es 1000, es un float privado, pero al tener el serialize field es visible desde el inspector. Luego tendríamos otro header llamado configuración de movimiento, aunque mejor vamos a llamarle configuración de rotación y le pondré velocidad de rotación de la cruz. Entonces tendremos el header y luego un tooltip asociado a velocidad rotación. Si hago clic encima, me mostrará un mensaje, velocidad de rotación de la cruz. Y además, esta velocidad de rotación estará limitada en un rango entre 100 y 1000. Al hacer el range, me aparecerá el slider donde podría establecer de forma manual ese valor entre 100 y 1000. Si volvemos de nuevo al inspector, pues podemos comprobar que aquí tenemos configuración de rotación, que es el header, y luego en velocidad de rotación, si hago clic encima, ya me aparece el tooltip. Y a partir de ahí, pues podría modificar el valor de la velocidad de rotación entre 100 y 1000. Más abajo tendría space, que lo que hace es dejar un espacio de 10 unidades con el siguiente atributo. Por defecto, siempre que ponemos un header también hay un espacio. De hecho, si os fijáis, entre estos dos atributos hay un espacio, aunque no se lo haya indicado de forma explícita. Entonces, a continuación tendría un atributo llamado altura cubo con un tooltip, altura de los cubos y además un valor mínimo. Entonces podré establecer el valor de altura cubo, pero nunca podrá ser negativo. Luego tendríamos un header, información adicional, con un text area, el cual me servirá para incluir un texto largo asociado a descripción. Si volvemos de nuevo al inspector, pues aquí podemos ver altura cubo, que al hacer clic encima me muestra el tooltip y además en ningún momento puedo poner un valor negativo. Si intento poner un valor negativo, automáticamente lo cambia a 0. Abajo tendríamos el header, información adicional y luego ya descripción, donde tendría la opción de escribir un texto bastante largo. Y luego tendría un float público llamado velocidad rotación por defecto, pero al tener el atributo hide in inspector
no lo podré ver desde el inspector de Unity, aunque sea público. De hecho, velocidad de rotación de efecto, como podéis comprobar, no aparece. El siguiente atributo ya es nueva velocidad, que realmente lo tengo aquí abajo. Pero antes, veamos el update. Este update lo que hace es rotar haciendo uso de vector3up multiplicado por la velocidad de rotación y por time delta time. Entonces, al rotar sobre el eje Y, lo que está haciendo es girar hacia la izquierda y hacia la derecha, ya que este vector3up se corresponde con un vector 3, con la X a 0, con la Y a 1 y la Z a 0. Entonces podremos ver cómo va rotando respecto a la vertical, girando hacia la izquierda y hacia la derecha. Y luego ya tendríamos dos context menú. Este context menú rotar hijos lo que hace es agregar una opción al menú contextual del componente en el inspector. Es decir, arriba a la derecha en los 3 puntos me aparecerá una nueva opción en el menú contextual. Aquí en este caso en concreto, rotar hijos está invocando al método rotar hijos del componente cruzcubos. Ese componente, como realmente estamos requiriendo que exista, no habrá ningún problema a la hora de invocar a este método. Este método lo tenemos en el otro script y lo que hace es rotar cada uno de esos cubos individualmente en base a la rotación que tenemos en el otro script. Entonces aquí tenemos rotación 30. En este caso no lo hace en el update, sino que hace una rotación de golpe, es decir, gira 30 grados de golpe. Entonces siempre que invoquemos a rotar hijos, cada uno de sus hijos va a rotar 30 grados. Al ser un cubo, si lo rotáramos 3 veces, pues al final lo veríamos exactamente igual. De 30 pasaría a 60 y de 60 a 90. Cuando esté rotado a 90 grados, pues lo veremos exactamente igual, pero nos estará mostrando otra cara del cubo. Este script es muy sencillo y lo único que tiene es esa rotación y una lista con los GameObject hijos del GameObject que tiene asociado este script. Este script lo tendremos asociado al GameObject padre que tiene todos los cubos hijos. Entonces en el start, en la lista hijos, se agregarán pues cada uno de esos 5 cubos. Entonces al rotar hijos, rotará los 5 hijos. Y luego además tenemos un método adicional, restaurar rotación, que lo que hace es poner la rotación de cada uno de los hijos a 0 a través del local rotation quaternion identity. Bien, volvamos de nuevo al otro script, donde tenemos de nuevo otra opción en el menú contextual principal del componente. En este caso, restaurar rotación. Cuando hagamos clic en esa opción del menú contextual, se invocará a restaurar rotación, que lo que hará es poner la velocidad de rotación por defecto. Tenemos aquí un atributo con la rotación por defecto, que es 100, y además invocará el método restaurar rotación a través del componente cruzcubos. De modo que la rotación individual de cada uno de los cubos también se pondrá a 0 si la habíamos modificado. Y luego aquí tenemos un context menú item, que en este caso no agregará la opción al menú contextual principal del inspector, sino que agregará esa opción sobre el atributo nueva velocidad. Este sería el nombre que me mostraría en el menú contextual y aquí asociaríamos el método que ejecutaría. Entonces cuando hagamos clic derecho en nueva velocidad sobre el inspector, nos aparecerá la opción duplicar velocidad y si hacemos clic en ella, invocará el método duplicar velocidad, que es el que tenemos aquí abajo. Entonces multiplicará la velocidad por 2 y si por ejemplo supera a la velocidad máxima de rotación, pues esa nueva velocidad la estableceremos a la velocidad máxima de rotación para que no se pase. Entonces en último lugar la velocidad de rotación del script la asociaremos a esa nueva velocidad. Si ahora voy al componente ejemplo atributo inspector y hago clic en los 3 puntos, aquí abajo me aparecen tanto rotar hijos como restaurar rotación. Mientras que si hago clic derecho sobre nueva velocidad, aquí me aparece duplicar velocidad. Esto hace referencia al atributo context menu item, mientras que aquí hace referencia al atributo context menu. Y de hecho, si ponemos la rotación a 100 y lo ejecutamos, ahora tendríamos la rotación a 100. Si por ejemplo hago clic derecho en nueva velocidad y marco duplicar velocidad, pues ahora irá a 200. Si de nuevo la duplico, a 400. Si la vuelvo a duplicar, 800. Y si ahora ya la duplico, no será 1600, será 1000, ya que la velocidad máxima de rotación la hemos establecido a 1000. Aunque si por ejemplo, y aquí le pusiera 10.000, y ahora lo duplico, ahora sí que va a 2000. E incluso si la vuelvo a duplicar, iría a 4000. Y si ahora hiciera clic en los 3 puntos y marcara restaurar rotación, la rotación estaría como al principio, iría a 100. De hecho, si la duplico de nuevo, ahora va a 200. Y si ahora marco en los 3 puntos y le indico rotar hijos, me rotará cada uno de los hijos 30 grados. Fijaros que ahora ha cambiado la forma de la cruz. Si volviera a rotar, rotaría 30 grados más. Y si lo hiciera otra vez, pues parecería que está como al principio.
Podría cambiarle la rotación desde aquí y ahora indicarle rotar hijos. Entonces tendría 45 grados. Podría duplicar la velocidad. Y ahora, cuando haga clic en los 3 puntos y marque restaurar rotación, se restaura tanto la velocidad de rotación como la rotación de los hijos. Y tendré la cruz exactamente igual que como estaba al principio. Y como último atributo, sobre la clase cruz cubos, fijaros que le he incluido el selection base. Esto lo que implica es que si yo ahora desde la propia escena intento seleccionar un cubo, no puedo. Me seleccionan los 5 cubos a través de el GameObject padre. Sí que lo podría seleccionar todavía desde aquí, desde la jerarquía de objetos de la escena, ahí sí que los puedo seleccionar individualmente, pero si lo hago desde la escena, ahí ya me los selecciona todos en grupo gracias al selection base. Si hago clic sobre el nombre de cada uno de ellos, sí que los puedo modificar de forma individual, pero si lo que hago es seleccionarlos desde la escena, siempre los voy a modificar en conjunto. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.